A continuación, tendremos el panel Buenas prácticas en el trabajo colaborativo para la transformación y éxito de las bibliotecas universitarias. En este panel participarán la doctora Catalina Roldán, el doctor Hernán Muñoz y el doctor César Rendón. Para iniciar, invitamos a la doctora Catalina Roldán, ingeniera electrónica de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali con MBA de la Universidad de CESI. Tiene más de 10 años de experiencia en áreas tecnológicas y una especial trayectoria en temas relacionados con redes académicas. Fue directora ejecutiva de la Red Universitaria de Alta Velocidad del Valle del Cauca durante más de 6 años y desde 2015 es directora ejecutiva de la Red Universitaria Metropolitana de Bogotá Rumbo. Bueno, muy buenas tardes a todos. Lo primero que quiero contarles, el objetivo de esta charla es contarles un poco cuál ha sido la experiencia del trabajo colaborativo que hemos tenido con las bibliotecas, especialmente en Rumbo. Pero antes de esto, yo quisiera empezar mi intervención contándoles un poquito o preguntándonos más bien un poco qué es colaboración. Porque lo oímos mucho, trabajar colaborativamente, de hecho es uno de nuestros pilares en Rumbo y creo que en la mayoría de las redes académicas, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero, pero creo que a veces no tenemos tan claro qué significa realmente trabajar colaborativamente. La palabra colaboración tiene 3 léxicos que vienen del latín, uno que es con, que significa junto, otro que es laborare, que significa trabajar, y otro que es sion, que es sinónimo de acción y efecto. De acuerdo a esos 3 léxicos, que como les digo, están inmersos en la palabra colaboración, pues viene una serie de definiciones que podemos intuir un poco acerca de esta palabra. La primera, pues las 3 las tienen allí, ayuda que se presta para que alguien pueda lograr algo que de otra manera no lo hubiera podido hacer o lo hubiera costado más. Otra definición que tenemos es un trabajo hecho conjuntamente con otras personas. Y una tercera es todo proceso donde se involucra el trabajo de varias personas en conjunto, tanto para conseguir un resultado muy difícil de realizar individualmente, como para ayudar a conseguir algo a quien por sí mismo no podría. Yo quisiera preguntarle al auditorio si para ustedes, si alguno de ustedes cree que trabajar colaborativamente no le va a generar un beneficio a ustedes, tanto como personas, como profesionales o como institución. ¿Alguno de ustedes cree que no es beneficioso trabajar colaborativamente? Bueno, entonces al parecer comparten conmigo que esto es muy beneficioso. Sin embargo, a la hora de llevarlo a la práctica, no es tan fácil. Uno pensaría que si todos coincidimos en que trabajar colaborativamente es beneficioso, va a generar valor a la institución, no importa la institución para la que trabajen, pues la pregunta es, ¿por qué no lo hacemos? Siento que llevar eso, como les decía ahora, a la realidad no es tan fácil. Para mí, en los años que llevo trabajando con redes académicas, redes universitarias, creo que hay 3 características fundamentales para poder trabajar colaborativamente. La primera es confianza. Cuando hablo de confianza, no significa que tienen que ser todos amiguísimos o familiares para poder trabajar, pero sí se necesita un grado de confianza para poder llevar a cabo las actividades que un comité o que una red se proponga. Es necesario que yo confíe en mi compañero tanto para contarle lo que hago, lo que necesito, qué fortalezas tengo, tanto para escucharlo de él
y revisar cómo podemos trabajar, confiar en que el otro va a hacer su tarea, que todos tenemos que hacer una actividad y eso es indispensable. Eso no se construye de la noche a la mañana, pero es fundamental realmente para trabajar colaborativamente. Lo segundo es definir prioridades, porque cuando ya logramos reunir un grupo de personas, ya hay un cierto nivel de confianza, pues empieza una lluvia de ideas para realizar múltiples actividades. Entonces hay que definir cuáles de esas actividades estamos realmente en capacidad de hacer en un tiempo prudencial y pues se deben entonces definir unas prioridades. Y finalmente hay que hacer. Cuando digo hacer es que esto requiere un trabajo adicional, un esfuerzo adicional de las personas que están trabajando en red. Nosotros en Rumbo, pues actualmente somos un equipo de 4 personas. Realmente pretender hacer un montón de actividades sería imposible y es indispensable que las personas que participan en los comités, como se les voy a mostrar más adelante, pues trabajen, van a tener unas actividades adicionales a las actividades que hace cada uno en su institución, pero definitivamente esto va a generar un gran beneficio para la institución y para la labor que cada uno desempeña. Actualmente en Rumbo significa Red Universitaria Metropolitana de Bogotá, somos 31 instituciones. Aquí se las quiero de todas formas mostrar y sí las voy a mencionar porque me parece importante que ustedes conozcan cuáles son las instituciones que hacen parte de nuestra red. Rumbo fue fundada, como lo ven allí en la diapositiva, el 12 de mayo del año 2005. Fue un esfuerzo de 10 instituciones que fueron las que fundaron Rumbo como tal. Está la Escuela Colombiana de Ingeniería, el Politécnico, la Javeriana, la Católica, la Tadeo, la Sabana, los Andes, el Rosario, la EAN y la Universidad Nacional de Colombia. Después del 2005, hay muchas instituciones, 21 instituciones adicionales que se han ido afiliando a la red. Hoy tenemos a la clínica de la Universidad Cooperativa de Colombia en Villavicencio, al Hospital Medellín, que es del Rosario precisamente, a la CUN, Unitec, Minuto de Dios, Autónoma de Colombia, Ariandina, Libertadores, Antonio Nariño, la Universidad Cooperativa de Colombia, sede de Bogotá, la UTCA, la Universidad de Cundinamarca en Fusagasugá, la Universidad de La Salle, la Universidad de Los Llanos en Villavicencio, la Universidad de San Buenaventura, sede de Bogotá, la Distrital, la Gran Colombia, la Libre, la UNAP, la Piloto y la Sergio Arboleda. Esas son las 31 instituciones que hoy hacen parte de nuestra red. En Rumbo tenemos básicamente 3 grupos de trabajo. Tenemos otras 2 instancias, que es la asamblea, a la que asisten los representantes legales de las instituciones, los rectores o la persona en quien ellos deleguen, y un comité directivo, que por estatuto son 9 instituciones. Este comité se nombra cada 2 años, va cambiando. Pero esas 2 instancias son un poco más administrativas, pues la asamblea es la que nos aprueba cuál va a ser el plan de trabajo para el año, el presupuesto y todas las actividades que estén relacionadas con esto. Y el comité directivo pues le hace seguimiento periódico a esas actividades. Pero ya como comités de trabajo, que son los que se reúnen, los que hacen, los que plantean necesidades, son 3. El comité técnico, el comité académico y el comité de bibliotecas. Al comité técnico asisten personas delegadas de las áreas de TI, algunos son directores de TI o personas que ellos delegan. El comité académico está conformado por directores de investigación o personas que trabajan para las áreas de investigación de las instituciones. Y finalmente el comité de bibliotecas, que está conformado por los directores de las bibliotecas de las instituciones que hacen parte de nuestra red. Me voy a centrar, pues precisamente por el tema que nos atañe hoy, al comité de bibliotecas. El comité de bibliotecas de Rumbo, como comité de bibliotecas universitarias, existen hace muchísimos años y desarrollaron en el pasado algunas actividades a través de Rumbo, pero en el año 2015, que es el año en el que las directivas de Rumbo deciden dar un giro a la manera como veníamos trabajando, se decide que el comité de bibliotecas universitarias va a ser un comité formal de Rumbo. Empezamos todo ese trabajo que les voy a mostrar de lo que hemos hecho, lo empezamos a desarrollar en el año 2015. Lo primero es que
alrededor de esos comités, no importa si es de bibliotecas, si es el académico o es el técnico, tenemos unos objetivos que son comunes. Entre ellos, el principal, como les decía al inicio, es el trabajo colaborativo. La idea es identificar qué necesidades hay en las instituciones. Lo que hemos logrado conocer de todos los comités es que hay unas necesidades que son comunes a todos y desde Rumbo lo que ayudamos es articular cómo resolver esas necesidades. El comité de bibliotecas se reúne cada cierto periodo, ahora les voy a explicar cuál es la dinámica de reuniones, pero las reuniones que hemos tenido hasta el momento asisten aproximadamente 22 instituciones en promedio a cada reunión, que es un número bastante alto si estamos hablando que somos 29 universidades, más las 2 clínicas. El objetivo de este comité básico, ya muy enfocado a lo que son las bibliotecas, es crear un espacio de discusión para analizar la situación de las bibliotecas universitarias. Ese es nuestro principal objetivo. Para esto, en el año 2015, como les contaba que fue como nuestra primera reunión como comité formal de Rumbo, decidimos hacer una encuesta de diagnóstico, precisamente para generar ese tema de confianza. Pues lo más importante era conocer quiénes éramos. Decidí leerles el listado de las instituciones que hacen parte de Rumbo, porque ustedes podrán identificar que hay de toda clase de instituciones. Hay privadas, hay públicas, hay unas muy grandes, hay otras un poco más pequeñas, hay de todo. Entonces, era importantísimo identificar cuáles eran las particularidades de cada una de esas instituciones, a nivel presupuestal, a nivel del grupo de trabajo que hace parte de las bibliotecas, de la formación que tienen, de las necesidades. Entonces era importante caracterizar eso. De hecho, por eso quise abrir aquí la página. Esa encuesta se diseñó en el año 2015, fue diligenciada por el 79% de las instituciones que hacen parte de Rumbo. El informe como tal de esta encuesta de diagnóstico está a disposición solamente de las instituciones que hacen parte de Rumbo. Sin embargo, en nuestra página web, y por eso la quise abrir aquí, hay alguna información que es relevante para todos y que la incluimos en esta encuesta. Entonces, ustedes en la página web, que aprovecho la oportunidad para invitarlos a que entren a la página, que siempre están publicadas las actividades que hacemos, que son para nuestra comunidad académica. Entonces, tenemos algunos datos de interés, como qué porcentaje de instituciones privadas y públicas tenemos en la red, cuántas son universidades o instituciones universitarias, cuáles son las áreas de influencia de las instituciones que hacen parte de nuestra red. Tenemos la cantidad de estudiantes que tenemos, tanto en pregrado como en especialización, en maestría, en doctorado. Pues esta información obviamente cambia muy rápidamente, pero creemos que es un insumo que es muy importante para muchas de las actividades que nosotros desarrollamos. Creo que aquí hay algo más. ¿Cuántas están acreditadas? ¿Cuántas en proceso de acreditación? ¿Cuántas no están acreditadas? Bueno, entonces, con esta encuesta, pues para nosotros fue muy importante todo este trabajo que se hizo con la encuesta, porque a partir de allí definimos también cuál iba a ser el plan de trabajo a corto y a mediano plazo. Trabajar con un número de instituciones tan grande no es fácil, entonces la decisión que tomamos fue dividirnos en subcomités. Desarrollamos tres subcomités. Uno es el subcomité de calidad y gestión, que le cambiamos el nombre, antes era buenas prácticas. Antes era estándares e indicadores, ahora es calidad y gestión. Con este subcomité lo que estamos trabajando es el desarrollo del documento de buenas prácticas e indicadores que deben tener en cuenta las universidades. Inclusive hoy los pares académicos se basan en este documento para evaluar a las bibliotecas, y es un documento que está muy desactualizado, tiene más de 10 años. Entonces, en ese subcomité estamos trabajando en la actualización de este documento. Tenemos otro subcomité que es el de buenas prácticas. Entonces, aquí lo que identificamos es qué necesidades desde el punto de vista de capacitación necesitan nuestras instituciones o en qué temas son fuertes algunas instituciones de tal forma que puedan ayudar a aquellas que tal vez tienen una falencia en ese tema. El año pasado desarrollamos una gran cantidad de actividades alrededor de buenas prácticas, hicimos un taller con EBSCO,
hicimos un taller de setup proxy, hicimos un taller sobre bibliometría, un taller sobre derechos de autor. Y finalmente tenemos el subcomité de compras consorciadas. En este subcomité lo que se está trabajando es el tema de comprar en forma consorciada los recursos bibliográficos. El año pasado ya obtuvimos algunos logros, entre ellos fue empezar a normalizar el periodo del recurso bibliográfico, que sea de enero a diciembre, porque cada universidad tiene periodos diferentes y para hacer una compra consorciada eso es importante. Y obtuvimos ya descuento en una de las herramientas que utilizan las universidades y con ese descuento fue hasta el 25% para algunas de nuestras instituciones. Creo que ya pues podemos continuar con la siguiente presentación y pues ahorita resolveremos las inquietudes que ustedes tengan alrededor de este tema. Muchas gracias. Invitamos al doctor Hernán Muñoz. Él es bibliotecólogo de la Universidad de Antioquia, especialista en literatura de la Universidad Pontificia Bolivariana y magíster en historia de la Universidad de Antioquia. Actualmente es jefe de la Biblioteca Alberto Quevedo Díaz de la Universidad EIA y coordinador del G8 Bibliotecas. Bueno, muy buenas tardes. Margarita mencionó hace un rato que uno de los aspectos que se ha mencionado en prácticamente todas las presentaciones es el tema del trabajo colaborativo. En Antioquia funciona el grupo G8 Bibliotecas desde hace 11 años, 12 años ya, desde el año 2005. Entonces, el objetivo de la presentación es un poco, como lo acaba de hacer Claudia, mostrarles cómo funciona el grupo, cuáles han sido, digamos, las principales fortalezas, cuáles son obviamente los retos que tenemos. Y por supuesto, si nos da el tiempo, discutir también sobre algunas de las dificultades que se presentan cuando se trabaja en grupo o cuando se trabaja en equipo. El grupo de bibliotecas surge en el año 2005. Inicialmente en el año 2004 se crea un grupo de rectores, ¿sí?, de universidades como tal, que deciden trabajar de manera colaborativa con el objetivo de mejorar la calidad de la educación superior en el departamento, afrontar los nuevos retos que traía consigo los avances en la educación superior, en fin. Un año después, los directores de las bibliotecas de estas 8 instituciones deciden reunirse y se conforma entonces, digamos, como el primer apéndice de ese grupo de rectores, que fue el grupo G8 Bibliotecas. Las instituciones que forman el G8 son la Corporación Universitaria Lasallista, la Universidad de IA, a partir de este año, antes nos llamamos Escuela de Ingeniería de Antioquia, la Universidad CES, la Universidad de Antioquia, la Universidad de AFIT, la Universidad de Medellín, la Universidad Nacional C de Medellín y la Universidad Pontificia Bolivariana. ¿Cuál es el objetivo del G8 Bibliotecas? Realizar conjuntamente actividades conducentes a compartir recursos y experiencias con el fin de potencializar y mejorar los servicios que se ofrecen en cada una de las bibliotecas, enfrentando cooperativamente los retos que suponen la educación superior, las nuevas tecnologías de información y comunicación y la globalización. Ese es en teoría el objetivo general que nos reúne. Sin embargo, también buscamos fortalecer las relaciones cooperativas, compartir recursos, experiencias y conocimientos, facilitar el acceso a las colecciones de todas las universidades y optimizar recursos y procesos. Nosotros hemos buscado de alguna manera que entre nuestras instituciones no existan, o al menos tener la menor cantidad de limitaciones para que los usuarios puedan utilizar los recursos de las diferentes instituciones. Esto no es fácil porque sabemos que hay aspectos relacionados con licenciamientos, en fin,
pero de una u otra manera hemos tratado de romper estas barreras y permitir, comenzando por ejemplo el préstamo interbibliotecario, que es quizá uno de los aspectos más engorrosos cuando se realizan convenios. En el caso nuestro, nosotros eliminamos o suprimimos el uso de cartas o de cualquier documento, sino que simplemente un estudiante con el carnet, una universidad G8 va a otra y puede prestar un material sin más limitaciones que las que esta institución tiene en su reglamento. Entonces empezamos un poco a derrumbar estas barreras, a facilitarle la vida a los usuarios y obviamente esa es una reflexión permanente que hacemos los directores. Nosotros nos reunimos una vez al mes, tenemos un plan de acción obviamente que es el que orienta nuestro trabajo y por supuesto hemos ido creando una serie de documentos rectores del grupo. Entonces, no obstante, no existe una personería jurídica del G8, porque ni siquiera el grupo de rectores tiene una figura administrativa, un documento o algo que los cree. Ellos llevan más de 12 años trabajando simplemente por voluntad. Entonces, esto es un aspecto que se debe resaltar porque inclusive desde hace unos días, unas semanas, hubo un interés de una universidad de los Estados Unidos, del MIT, por establecer un convenio con G8. Pero cuando llegaron, dijeron que G8 como tal es una figura que está más en el nombre que realmente en un documento, entonces empezaron a preguntar, bueno, pero ¿ustedes cómo trabajan? No, el trabajo es realmente un trabajo que parte de una voluntad. Entonces, inicialmente los rectores y de allí se deriva el trabajo de las bibliotecas. Entonces, pues, ya el aspecto de formalizarlo jurídicamente, crear una personería o ir más allá, será un asunto que los rectores discutirán en su momento y de allí los diferentes apéndices, porque ya se ha creado G8 Internacionalización, ya está G8 Laboratorios, ya está G8 Comunicaciones. O sea, el hecho de que los rectores, o sea, las cabezas de las instituciones se hayan unido a trabajar de manera colaborativa, casi que nos obligó a las diferentes dependencias de las universidades también a trabajar de la mano con estas otras instituciones. Entonces ya casi que ningún proyecto en las universidades sale sin que pase por ese filtro de G8. O sea, ya se están reuniendo y el referente G8 Bibliotecas es como el ejemplo a seguir de los demás grupos, porque fuimos el primero y somos los que nos hemos mantenido trabajando de manera conjunta durante los últimos 12 años. Las líneas estratégicas que tenemos son lineamientos y políticas. Entonces, no es solamente la documentación interna del grupo, sino que hay un aspecto sobre el cual nosotros hemos y discutimos permanentemente, y es cuál es el papel de las bibliotecas precisamente en las discusiones que se dan en nuestro entorno con relación a las políticas que nos rigen. Reforma Ley 30 del 92, entonces, ¿cómo vamos a hacer las bibliotecas para participar? ¿Cómo vamos a hacer sentir nuestra voz? ¿O cómo nos vamos a pronunciar en un momento determinado cuando suceden situaciones que nos afectan como instituciones? ¿Cierto? Entonces, eso es lo que podríamos engrosar en ese concepto de política. El tema de la formación, por suerte hemos venido teniendo un acercamiento con el Valle, o sea, con el occidente del país, con RUAB específicamente. Con Rumbo también hemos tenido ya algunos acercamientos. La semana pasada tuve la oportunidad de estar en la asamblea anual de Asouniesca, que reúne a las bibliotecas de la costa, y existe un gran interés por trabajar de manera conjunta. Ahorita en el almuerzo, uno de los colegas preguntaba que si no existía un gran consorcio o un sistema nacional, en fin, eso no existe, pero se está generando un movimiento muy fuerte y una necesidad muy grande, quizá motivada por muchos aspectos. El incremento en el costo de los recursos de información, en fin, podemos empezar a especular o a lanzar hipótesis del por qué estamos encontrando la necesidad de reunirnos, pero esa necesidad está más vigente que nunca. Entonces, uno de los aspectos que mencionábamos con estas agrupaciones era cómo podríamos lograr unas agendas de formación conjunta, una reflexión sobre las necesidades de información, cualificación o capacitación del personal de las bibliotecas, que en vez de atomizarnos en 50 eventos al año en todo el país, nos reúnan alrededor de varios eventos, pero con la suficiente fuerza para lograr los objetivos que todos estamos buscando. Entonces son preguntas que quedan allí, pero que de una u otra manera estamos tratando de responder precisamente en equipo. El tema de servicios es un tema que obviamente nos convoca a todos. Y cuando hablamos de comunicación, pues hemos empezado con pequeños pasos, estrategias. Tenemos una página web, y si ahorita tengo la oportunidad se las comparto, y a través de la cual buscamos un poco también difundir lo que hacemos.
¿Qué consideramos fortalezas? Primero, que surge de las cabezas de las instituciones. Las bibliotecas somos dependientes, estamos dentro de una estructura jerárquica que, no obstante tengamos una cierta autonomía, somos dependientes. Margarita ahorita lo mencionaba con la vicerrectora en el almuerzo, y es, si uno no logra convencer a las directivas, puede tener muchas ganas, puede tener muchos deseos, pero obviamente hay instancias superiores que por supuesto son fundamentales a la hora de tomar decisiones. Entonces, nosotros, como mínimo una vez al año, nos reunimos con todos los rectores para presentar el balance de trabajo de grupo y contarles un poco lo que vamos a hacer, y siempre encontramos demandas de parte de ellos. Siempre entonces nos piden que hagamos esto, que tengamos especial énfasis en aquello. El año pasado, por ejemplo, la tarea era, bueno, ¿ustedes qué van a hacer con el tema de recursos? $1 a 3.400 pesos y usted comprando X cantidad de recursos. Entonces, ¿qué están haciendo ustedes para? Obviamente, esa es una preocupación de ellos como rectores, pero nos la trasladan a nosotros como parte precisamente de ese presupuesto que se ejecuta en las instituciones. Pero siempre había un respaldo total. Hay un reconocimiento a nivel local y nacional. Eso es muy importante. Obviamente en Antioquia el G8 es muy bien visto. La estructura como tal no es una estructura definida por nosotros. Insisto, es una reunión, un grupo de rectores. El que crezca o disminuya no depende de nosotros. Entonces, lo que hemos logrado es trabajar de manera colaborativa con otras instituciones. Es que no tenemos que modificar nuestra estructura para poder llegar a establecer relaciones o convenios con otras entidades. Trabajamos muy de la mano con otras universidades, con la Biblioteca EPM, ya estamos estableciendo un convenio con la Red de Bibliotecas de Antioquia, con la Mesa de Bibliotecas Universitarias de Antioquia. Entonces, eso se da precisamente porque el G8 ha mostrado una solidez y una fortaleza muy interesante que nos permite llegar a esos lugares. Obviamente a nivel nacional, lo que les había mencionado, los acercamientos con Rumbo, con RUAP. El trabajo en grupo permite lograr mejores resultados, sobre todo con el tema de proveedores. Momento ideal para fortalecer los lazos de unión entre bibliotecas, gremios y grupos colaborativos. Algunos de nuestros logros: el acceso a recursos y servicios, el servicio de libros en su casa, que es un servicio bastante interesante, que son servicios a domicilio. El usuario de cualquier biblioteca puede pedir el libro y le llega a su oficina o a su casa. Nuestro sitio web, un validador de usuarios, que precisamente para poder suprimir el préstamo con carta, lo que diseñamos fue un software, un programa, que cualquier biblioteca del que esté asociada, obviamente que esté en el grupo, entra, verifica que el usuario efectivamente exista o esté matriculado en la institución y cuál es su estatus. Porque obviamente puede suceder y nosotros tenemos que ser responsables frente al uso de nuestros recursos y el fortalecimiento de la imagen y la presencia de las bibliotecas, sobre todo en las instituciones y en la sociedad. Y obviamente esto nos llevó a recibir el año pasado el Premio Nacional de Bibliotecología Rubén Pérez Ortiz por parte del Colegio Colombiano de Bibliotecología. Algunos datos que nos han llevado precisamente pues como a esas reflexiones. Mire, el servicio de libros en su casa, este servicio de correspondencia, beneficia aproximadamente a 70.000 usuarios, que son los que tienen nuestras instituciones. A través de los usuarios acceden a más de 1 millón de recursos y los pueden recibir simplemente en sus casas o en sus oficinas. Este servicio cubre el 70% del área metropolitana del Valle de Aburrá. Y el impacto de este servicio se puede resumir obviamente en oportunidad, ahorro de tiempo, versatilidad, en fin. En cuanto al préstamo interbibliotecario, tenemos el validador de usuarios. Y entre los años 2011 y 2016, solo para mencionar algunos datos, se atendieron 1.127 usuarios, los cuales prestaron un total de 5.022 materiales en las 8 bibliotecas. En cuanto a los recursos, un dato obviamente que a nosotros nos genera pues una inquietud es, estamos invirtiendo entre el 30 y el 50% aproximadamente de nuestros presupuestos en bases de datos, y con la importancia que juega el dólar en estos aspectos, entonces en ocasiones nos afectan muchísimo. De allí la importancia de evaluar recursos, como lo acaba de mencionar Claudia. RUAP hizo un ejercicio muy interesante sobre el cual nosotros también estamos trabajando, y es tratando de diseñar una metodología que nos permita precisamente evaluar esos recursos. Y el tema de la negociación conjunta. Lo ideal sería obviamente un trabajo
colaborativo entre los diferentes gremios, redes y por supuesto de la mano de las dos asociaciones de profesionales en bibliotecología que tenemos, que son ASCOLBI y ASEIBI. De allí surgen entonces estas 4 propuestas, que son revisión de los intereses de formación y capacitación para definir una agenda conjunta de eventos a nivel nacional, la revisión y análisis de recursos de información a través de una metodología desarrollada de manera conjunta y socializada entre los grupos, redes o las agremiaciones interesadas. Un aspecto fundamental es generar más conocimiento, pero sobre todo compartir información de carácter académico entre los profesionales y compartir de parte nuestra el validador de usuarios que desarrollamos. Se están ajustando algunos aspectos de tipo legal, de licenciamiento y algunos asuntos técnicos, pero el objetivo nuestro es simplemente liberarlo y entregarlo a aquellas instituciones o a aquellos grupos que deseen usarlo, porque realmente es muy útil, es muy valioso. Muchísimas gracias, de verdad que esperamos aportar bastante. Invitamos ahora al doctor César Rendón. Él es gerente general de Consortia, ingeniero de sistemas de la Universidad de AND, con maestría en Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad de los Andes y Gestión de Organizaciones de la Universidad de Quebec. Bien. Buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es César Rendón, para los que no me conocen. Soy el gerente general de una compañía que se llama Consortia. Voy a hacer una presentación de cómo Consortia se enmarca de manera excelente en el tema de trabajo colaborativo. Es algo que hemos venido haciendo hace muchos años y un poco la agenda que voy a tratar. Voy a hacer un recuento histórico de aquellas iniciativas de consorcio que hemos desarrollado. Definir un poco qué es el tema de consorcio y que tratemos de ponernos de acuerdo en algunas de las pautas que tenemos que llevar a cabo cuando estamos hablando de crear un proyecto de consorcio. ¿Qué proyectos tenemos en curso? ¿Cuáles son algunos valores agregados que hemos definido? Bueno, aquí hay muchas personas que hemos trabajado duro desde hace 17 años, como pueden ver, cuando creamos la primera iniciativa de consorcio alrededor de Ascofame con un recurso que se llama OVID, y teníamos la idea de Ascofame, entidad en la que tuve la oportunidad de trabajar varios años, Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, y por aquel momento definimos crear un consorcio para poder disminuir un poco los costos de adquirir este recurso que en su momento, bueno, y todavía sigue siendo un poco elevado. Al final resultamos siendo 8 instituciones en primera instancia y al cabo del tiempo fuimos 13, fuimos 15, fuimos creciendo. En 2006 ya éramos 18 instituciones y teníamos una colección bastante grande de OVID. Pasamos de tener 40 revistas a tener 300 revistas aproximadamente. Proyecto que todavía continúa. Hoy tenemos 30 instituciones dentro del consorcio, ya tenemos 17 años. Consorcio en el que estamos instituciones públicas, instituciones privadas, como tú lo decías, Catalina. En el 2009, con 30 instituciones, tenemos ya, y hoy, proyecto consolidado. También lanzamos otro consorcio en 2009 alrededor del área agrícola, con unos recursos de un editor muy relevante en el área agrícola y pecuaria, que se llama CABI, y logramos comenzar también con 4 instituciones, proyecto que al cabo del tiempo, hoy todavía está en ejecución. Llegamos a tener 14 instituciones, hoy somos un poquito menos. Proyecto en el que también participó el Ministerio de Agricultura en un momento, colaborando con la parte económica, nos aportaba a todas las instituciones participantes un porcentaje del costo. Y ya en 2012
tras ya estos 2 proyectos andando, decidimos crear una compañía, o sea, hace 5 años ya, que se dedicara exclusivamente a la administración de consorcios de bibliotecas. En 2012 creamos un consorcio de enfermería, se llama Consorcio de Enfermería, alrededor también de un producto que se llama Nursing at Ovid, y que tenemos hoy hoy son 12 instituciones que tienen el producto. Y en 2013 empezamos a trabajar una necesidad sentida que había de las universidades de poder tener Emerald, también en forma de consorcio. Nos reunimos con ASCOLFA, la Asociación Colombiana de Facultades de Administración, para poder definir un core de revistas de Emerald que satisficiera las necesidades de las universidades en su momento, y logramos tener 2 colecciones representativas de Emerald en consorcio. En 2014, también tras una necesidad sentida de las universidades, logramos consolidar un consorcio a través de una herramienta que se llama Clinical Key de Elsevier Health. Y hoy en día tenemos 24 instituciones congregadas en consorcio, en donde participamos 19 universidades y 5 hospitales. Por supuesto, tratamos siempre de crear bandas de precios. En este caso, los hospitales se distribuyen el precio de una manera diferente, por supuesto, a las universidades. Y en 2015 logramos lanzar un consorcio a través de una herramienta que se llama Novel en ingeniería. Entonces tenemos en la parte agrícola, en medicina tenemos 2 proyectos, en enfermería tenemos otro, en administración, y continuamos trabajando, creando nuevos proyectos y nuevas iniciativas, pero mirando qué es un consorcio, porque muchas veces cuando uno habla de este tema, sobre todo en nuestro país, que para hacer grandes obras de infraestructura se requieren consorcios, como la unión de 2 o 3 empresas para poder presentar una licitación y mostrar un poco más de solidez. En nuestro sentido, según la RAE, es agrupación de entidades para negocios importantes. Pues para nosotros es esto, un conjunto de instituciones que se agrupan motivados por suscribir recursos de información relevantes con claros beneficios económicos, por supuesto, pero también de soporte, y de soporte en varios aspectos que vamos a ver un poco más adelante, con unas condiciones que ya hemos definido nosotros. Como tú lo decías, Catalina, importante es primero que haya un acuerdo con los editores de las condiciones de precio. Esto es relevante. Si nosotros estamos planteando un consorcio es porque no hay forma de conseguir un precio más económico que a través del consorcio. Si no, no tendría sentido salir al mercado con un proyecto de este tipo. Segundo, es que la definición del contenido a negociar pues no sea ni de consortia ni del editor. O sea, no es la necesidad del editor de vender, ni es la necesidad de nosotros de tener proyectos en curso, sino es la necesidad de los usuarios, de ustedes mismos, de poder contar con las plataformas relevantes, por supuesto, y con unas condiciones más favorables. Segundo, como tú lo decías, tener un mismo periodo de suscripción. Esto es clave para nosotros. Puede que haya otras formas de hacerlo, pero nosotros creemos que para que realmente haya un consorcio se tiene que tener una fecha de inicio y de terminación igual para todos los miembros, así como una sola factura al editor. Si eso no pasa, pues lo que estamos hablando es de otra cosa, que es un club de compra o es unirnos para que el editor nos haga un descuentico, pero realmente no, el impacto es tener una sola factura por todos los miembros del consorcio. Es un solo negocio para el editor, es un solo negocio para el administrador y, por supuesto, claros beneficios para cada miembro que está participando. Esta es la arquitectura que nosotros hemos definido. En este lado los clientes, en este lado pues un acuerdo de contenido, un compromiso de los miembros, súper clave. O sea, en el tema de colaboración, pues no es que nos unimos todos para que nos salga más barato, sino que yo también tengo como miembro, como universidad, unos compromisos que cumplir, que por supuesto hacen que tenga vida el consorcio. Una negociación con el editor, por supuesto, una sola orden, un pago único al editor. Aquí está el editor y, bueno, garantizando el mejor precio, el mayor contenido posible y de mayor calidad,
y algunos de los valores agregados como soporte, capacitación, una facturación, soporte financiero muchas veces, trámites administrativos, etcétera. Ya podemos ver. Entonces nosotros hemos definido, y está en nuestra página consortia.com.co, algunas de las diferencias que se pueden existir entre lo que es un consorcio y un club de compra. No existe legalmente, por ejemplo, un club de compra, o sea, nos unimos y lo que hace el editor o el distribuidor es hacer 18 facturas diferentes. Entonces, pues si una de las instituciones decide no comprarlo al final, pues no pasa nada. O sea, digamos, es como vender 18 veces, un poquito más fácil porque todos están de acuerdo, pero no es realmente lo que nosotros consideramos un consorcio. Administración, existen algunas limitaciones geográficas, etcétera. Entonces, para poder estar en consorcio. Nosotros, pues ya tenemos, como les decía, estos 6 proyectos. Estamos trabajando, nos reunimos en octubre pasado en Montenegro. Todas las instituciones que pertenecemos a Consortia, teníamos más de 50 instituciones del país. Y de todas las iniciativas, y bueno, estamos mirando permanentemente qué otros recursos podemos trabajar. Con la Mesa de Bibliotecas de Antioquia estamos trabajando en un proyecto que es trabajar con iLibro. Entonces nos hemos reunido ya con iLibro y trabajando de la mano para llegar a poder ofrecer un proyecto para la Mesa de Bibliotecas que sea consecuente para las instituciones, consecuente para el editor, en términos de los periodos de acceso, del costo, etc. Trabajamos en Costa Rica, tenemos varios proyectos con CONARE, las 4 instituciones públicas más relevantes de Costa Rica. Estamos trabajando con CEDIA en Ecuador, un proyecto alrededor de Scopus. Son 32 instituciones que tenemos alrededor de Scopus. Y también trabajando con Science Direct en reemplazo de lo que fue Cenecide en algún momento, que Cenecide es la agencia el Colciencias, digamos, ecuatoriano, que financiaba el 50% de todos los recursos en Ecuador, y hace 2 años quitó los recursos, y entonces las universidades quedaron con el problema de perder el 50% de la financiación de todos los recursos, y pues Consortia ha llegado por lo menos con uno de los recursos que es relevante, pues a tratar de ayudar en el tema. Bueno, algunos números que queríamos, estos son precios de listas reales, ¿no? Es lo que cuesta. Se los digo, por ejemplo, en el Consortia Medicina, que es Conovid, que tuve la oportunidad de trabajar en esa compañía. Por ejemplo, la Universidad de Costa Rica o la Universidad de Puerto Rico tiene que pagar esta cifra porque es una institución que no tiene con quién asociarse. En Costa Rica, la única facultad de medicina pública es la Universidad de Costa Rica y el resto son privadas y no se hablan las unas con las otras. Y esto es lo que nosotros estamos logrando pagar en un negocio en donde son 30 instituciones, donde tenemos pues una posición fuerte ante el editor. Eso es parte de lo que se gana cuando nos unimos colaborativamente a trabajar. En otras no tanto, pero logramos siempre estar por debajo de lo que se puede encontrar en precios de lista. Algunas de las instituciones, tenemos 30 instituciones en Consortia Medicina, Consortia Clinical Key, Consortia Agro, Consortia Ingeniería, que recién estamos comenzando, Consortia Enfermería y Negocios, ¿verdad? Algunos de los montos que significan los proyectos, expresado dependiendo de cuánto cuesta el producto, dependiendo del número de instituciones, etcétera. Y bueno, ¿qué valores agregados importantes? Una participación muy activa de las instituciones. Nosotros, por ejemplo, en Consortia Medicina Conovid hacemos una evaluación constante de por lo menos los libros que están en la colección. Quiere decir que anualmente, bueno, hace un par de años lo trabajamos, hemos logrado tener una colección estable de libros, pero llegamos a preguntarle a las 30 instituciones cuáles de los libros consideraría no continuar con ellos porque no tienen un movimiento en términos de usabilidad, por ejemplo, o de importancia para...
y logramos hacer ese tipo de encuestas entre todos y luego consolidar los datos y así tener pues un desarrollo de la colección que nos permita tenerlos a todos en cuenta. Igual, un mismo contenido para todas las instituciones. Por ejemplo, en Consortia Medicina hemos decidido tener un paquete básico que tienen que tener todas las instituciones, pero la forma de crecer ha sido crear especie de subconsorcios con algunos productos específicos, por ejemplo, en el área de anatomía o en el área de español, información español. Entonces, esos otros recursos, pues unos alzan la mano, otros no. Entonces, consideramos que eso es respetar un poco las necesidades de cada una de las instituciones y, por supuesto, siempre en un paquete básico en donde es clave que estemos todos para disminuir el costo. En este caso son las revistas de Lippincott, Williams & Wilkins, un editor en medicina. Este es un punto muy importante y es el aval financiero que presta Consortia a las instituciones. En los dos consorcios más grandes, que son los consorcios de medicina, por ejemplo, son cerca de 60 instituciones. En realidad, hay como 15 instituciones que tienen los dos recursos, porque no riñen el uno con el otro, pero digamos que son unos 40 instituciones. De ellas, nosotros ponemos la orden en diciembre. Consortia pone la orden a los editores en diciembre, y eso es cerca de $2 millones, pero en ese momento todavía las instituciones, por ahí 2 o 3 nos han dejado facturar. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros nos estamos como Consortia comprometiendo ante el editor que vamos a pagar una plata, ¿verdad? Pero que todavía empezamos a recuperar en enero, en febrero, en marzo. Y puedo decirles que en estos 17 años de trabajo que llevamos, sí hemos tenido por ahí un par de problemas nomás que desafortunadamente por problemas legales con las instituciones públicas hay un poquito más de problema que con las instituciones privadas, tema de las vigencias futuras, por ejemplo, no me puedo comprometer, entonces después tuvimos algún problema con una universidad pública, pero son contados los ejemplos. A cambio de eso hemos tenido la fortuna de tener una única iniciativa latinoamericana en donde hay universidades públicas y privadas compartiendo un proyecto. Esto pues es motivo de orgullo para todos nosotros, donde no hay intervención estatal, que eso también es otro aspecto clave, pues que ha permitido que en los vaivenes de presupuestales de nuestro gobierno, pues el proyecto se mantenga. Los vaivenes de nuestra fluctuación del dólar, pues podamos entre todos abogar para que o no haya aumento o el aumento sea 2 o 3%. Entonces, ese tipo de situaciones, por eso digo que el aval financiero es clave, porque si no, no se podría. En diciembre uno no puede esperar que ya las 30 instituciones hayan pagado, porque es muy difícil, contamos con presupuestos del año siguiente, etc. Bueno, mucho compromiso de las instituciones participantes, por supuesto. Nosotros, como lo trabajamos, es con una carta de compromiso del señor ordenador del gasto, que en la mayoría de las instituciones es el señor rector. Entonces, cuando el señor rector dice, yo me comprometo a pagar, tranquilo, póngala a la orden por mí, o sea, me está facultando endeudarme por la universidad. Y pues en ese sentido lo hemos hecho y no hemos tenido mayor dificultad. Y esto pues que para el editor es importante, o sea, al editor no le importa si una persona se retiró, si tuvo problemas financieros, si no me pudo facturar, o si me pagó en pesos y eran dólares, o si me pagó a la tasa de 2.900, pero cuando yo le pagué al editor estaba 3.200, ¿cierto? O sea, todos esos riesgos de la fluctuación del dólar, de que me tocó comprar una postilla, de que el otro me pidió que lo inscribiera en el diario oficial, el otro me dijo que necesitaba unas pólizas de garantía de cumplimiento, eso el editor no se entera de nada, ¿verdad? Y ahí es donde el consorcio toma relevancia, ¿verdad? Bueno, y estos algunos el proyecto en que estamos trabajando, estamos creando una comunidad. Esto fue un mandato de las instituciones en la reunión pasada. Una pregunta que nos hace el público estaba dirigida a Hernán y es, ¿cómo es el modelo económico que soporta el servicio de préstamo a domicilio? Si es un outsourcing, ¿cómo se realiza? Bueno, para el servicio de
de libros en su casa, que es el de préstamo a domicilio, nosotros lo que hacemos es que contratamos un proveedor de mensajería. Es el único de nuestros servicios, obviamente, que tiene costo. Ya, particularmente cada biblioteca, insisto, pues puede tomar las decisiones que considere, si cobra o no por determinados servicios, pero como grupo es el único de esos servicios. Entonces, allí el servicio de mensajería también se cobra dependiendo de la zona en la cual se encuentre. No sé si de pronto quienes conozcan Medellín y su área metropolitana, al menos la Escuela de Ingeniería de Antioquia, la sede principal o el campus principal, está en el municipio de Envigado, pero hacia el aeropuerto, o sea que está un poco retirado digamos, como esa zona urbana. Entonces es un poco, es como el más costoso, pero en general es un servicio de mensajería que oscila entre 5 o 6 mil pesos, que consideramos pues que no es un costo elevado y además es un servicio que beneficia muchísimo sobre todo a los estudiantes de posgrado. Un estudiante de posgrado no siempre tiene la facilidad de desplazarse a alguna de las bibliotecas, entonces a través de nuestra página se tiene el vínculo, el acceso directo a los catálogos de las 8 bibliotecas. Entonces resulta que yo estoy en mi oficina en el centro de la ciudad y el material que estoy buscando está en la Corporación Universitaria Lasallista, que está en el municipio de Caldas. Entonces, bueno, el desplazamiento, o sea, hay un montón de cosas que uno las considera simples, pero que le terminan facilitando la vida. Entonces, yo necesito este libro urgente, simplemente lleno un pequeño formulario muy simple, este le llega a la institución y al servicio de mensajería y le está llegando luego al usuario a su dirección de domicilio o de trabajo. Ok, Hernán, muchas gracias. Tenemos otra pregunta acá para los tres. ¿Cuáles son los factores decisivos o de éxito que les han permitido tener frutos en el trabajo del desarrollo de sus modelos? Muchas gracias. Pues yo creo que lo principal es el compromiso de las instituciones y de las personas, porque no es institución como tal, son personas las que van a los comités. Yo creo que el compromiso y el ser conscientes del beneficio de ese trabajo conjunto ha hecho que sea exitoso el proceso. Gracias. Bueno, yo diría que hay dos factores clave. Uno es la confianza. Hemos hecho estos proyectos basados muchas veces en la amistad, inclusive en la palabra, y eso aunado a escuchar las necesidades. O sea, siempre estamos en una línea gris entre lo que espera un editor, que es el negocio en donde nosotros nos desempeñamos, y las necesidades del usuario. Entonces, siempre he tratado de estar en los zapatos de los clientes y de poderme sentir como un cliente más ante las peticiones de los editores y de todo este manejo que ustedes conocen mejor que yo. Entonces ha sido escuchar y ha sido tener mucha confianza. Bueno, en parte consideramos pues que los éxitos y también estas fortalezas son cíclicos, dependen de unos momentos históricos. G8, como creo que cualquier agrupación, ha tenido dificultades, ¿sí? Alguien lo mencionaba en algún momento, ¿sí? Determinados miembros que no se unen a la dinámica que se esperaría de un equipo de trabajo. Sin embargo, debido a la fortaleza que trae consigo el que este grupo al menos esté soportado sobre la base de los rectores o de las cabezas de las instituciones, no es posible, al menos por el momento, que una institución diga me retiro y no participo, ¿cierto? O sea que partimos siempre de la premisa de que todos quienes estamos allí, porque no obstante es un grupo que está conformado por instituciones, las instituciones las hacemos las personas, y entonces las dinámicas de las personas en ocasiones no son las mismas, pero de una u otra manera siempre partimos de la base o del supuesto de que todos quienes estamos allí le estamos apostando a los mismos objetivos. Entonces, para mí esas fortalezas van ligadas precisamente a ese respaldo institucional, ¿sí? Y a ese interés de la institución misma de que la biblioteca responda a las necesidades que ésta le impone. Gracias. Con lo que mencionas, seguramente se les ha presentado barreras, personas que han estado, digamos, no tan a favor de desarrollar esos modelos.
cuáles son esas habilidades de comunicación o esas palabras que han utilizado claves para tener a esa persona al frente y poderle decir, mira, por esto, esto y esto se puede lograr esto en conjunto, porque seguramente la tienen. Eso es bien difícil, pero yo creería que es mostrar los resultados. En la medida que tú muestras que efectivamente ese trabajo genera frutos y muestras los frutos, yo creo que no hay mejor discurso que ese. Efectivamente sucede y creo que con la experiencia que hemos tenido en las redes académicas, parte de lo que no podemos esperar es que todos participen, porque si esperamos a que todos participen, realmente no haríamos nada. Entonces simplemente arrancamos con los que tienen la voluntad de hacerlo y la experiencia nos ha demostrado que en la medida que eso es exitoso, las demás tarde o temprano se involucran, pero creo que es como esas dos cosas, simplemente arrancar y mostrar los resultados. Gracias. César. Pues mira que esta mañana Margarita en su presentación hizo una frase que me impactó mucho y fue cuando se pone de acuerdo con alguno de sus decanos en su experticia y en mi experticia, pero no pensar en el ego, sino pensar en la universidad. Yo creo que aquí es algo como similar, o sea, ni pensemos en que su rector le dijo que tenía que gastarse la mitad de la plata en el recurso, ni que el editor quiere vender el doble de lo que vendió el año pasado, sino es tratar de encontrar un punto medio en donde todos nos beneficiemos. Y eso se hace sin pensar o sea, sin egos o sin pensar en que uno va a salir más beneficiado que el otro, o que alguien va a perder en el negocio, ese tipo de cosas, sino lograr encontrar ese balance en donde prime más pues el beneficio de todos. Yo creo que el éxito del trabajo en equipo parte de la identificación de las diferencias. En el caso nuestro, somos instituciones públicas y privadas y ustedes saben que las dinámicas son completamente distintas. Entonces, pretender que todos funcionemos bajo la misma lógica, pues ya administrativamente es imposible. Entonces, cuando uno aprende a reconocer esas diferencias, también aprende un poco a comprender por qué en determinado momento unas instituciones desean o no participar de ciertas iniciativas. Lo que dice Claudia es fundamental. Si hay una iniciativa como grupo y una, dos o no sé qué, quienes no se quieren sumar, hay que arrancar, ¿sí? Hay que arrancar, igual pues finalmente creo que los resultados se tienen que mostrar pues como grupo y eso lo fortalecerá como grupo. Bien, para finalizar, quiero compartirles algo que ha sido una buena práctica en mi vida y ha sido aprender de los mejores, de aquellos que tienen experiencia, de aquellos que día a día, pues, con su hacer pueden dejarnos ver lo que ellos ya aprendieron. Entonces, esta es una invitación. Tenemos acá 3 excelentes personas con 3 experiencias maravillosas para que aprendamos de ellos, participemos, preguntemos y seguramente obtengamos resultados. Muchas gracias, Catalina, Hernán También, hombre, y que César. tiene cara Claudia igual.